Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Así Veo las Cosas. Con muchísimo gusto les saluda Maite Interiano, muy feliz, muy contenta, muy agradecida de poder entrar a sus dispositivos a través de este canal de YouTube y poderles informar para que juntos veamos qué es lo que está pasando en el mundo de las noticias el día de hoy. Tenemos un día muy completo de mucha información que queremos que usted con nosotros vaya viendo poco a poco cómo se van desarrollando las noticias y cómo le va afectando a usted. Vamos a comenzar con lo último que hay sobre el caso de Nancy Guthrie, la mamá de la periodista Savannah Guthrie. Sabemos que hay detalles de último momento que se están desarrollando y que tienen que ver mucho con, ojalá, más información del paradero de esta señora de más de 80 años. También se intensifican las tensiones en Washington. ¿Por qué? ¿Y por qué esto podría afectar a tantas personas? También lo último del caso de Jeffrey Epstein, porque más personas y personas de mucho poder y mucho alcance se están viendo afectadas. También les tendremos todo lo del clima que está pasando en California, para usted especialmente que va a salir a trabajar o que está regresando a casa o que va a ir a estudiar, todo lo que tiene que saber sobre las inundaciones y cómo esto lo puede afectar. Y bueno, no menos importante, también les tendremos lo último sobre la crisis que se vive en Cuba, la crisis energética y lamentablemente la despedida de una figura muy importante en la historia de Estados Unidos. Así veo las cosas el día de hoy, así que comenzamos con mucha información que sé que es de mucha importancia para todos ustedes. Como bien saben, vamos a hablar del caso que tiene a todo mundo en vilo, que es la desaparición de la señora Nancy Guthrie. ¿Quién es ella? Bueno, ella es la mamá de una periodista muy reconocida, Savannah Guthrie, que desde el pasado 31 de enero no se sabe de ella. La señora vivía en Tucson, Arizona, y por más que han pedido a las autoridades, no se sabe nada al respecto de la desaparición de esta señora, a pesar de que hay muchas cosas que indican que ya pudieran estar cada vez más cerca de identificar con una persona o las personas responsables. Su hija, Savannah Guthrie, habló este fin de semana y esto fue lo que dijo. I wanted to come on and it's been 2 weeks since our mom was taken, and I just wanted to come on and say that we still have hope and we still believe. And I wanted to say to whoever has her or knows where she is that it's never too late. And you're not lost or alone. And it is never too late to do the right thing. And we are here. And we believe. And we believe in the essential goodness of every human being. And it's never too late. Nunca es tarde y creemos en la bondad de las personas. Palabras muy fuertes de esta periodista a quien ha tenido la oportunidad de desarrollar su carrera ante los ojos de miles de personas, pero aquí la vemos una hija aclamando por su madre. Y ya el tono de los pocos mensajes que ella ha compartido a través de las redes sociales, vemos cómo va cambiando. Ya al principio eran mensajes pidiendo sobre esa comunicación que tenían y querían tener con los supuestos posibles secuestradores de la señora. Ahora es un llamado más al corazón de la persona o de las personas responsables, que les habla de que nunca es tarde para recapacitar y que ellos como familia creen en la bondad. Sabemos que las autoridades lo último que han dicho es que descartan que cualquier familiar esté vinculado con la desaparición de esta señora, y es más, reiteran que están muy próximos a poder dar información importante y clave sobre un guante que encontraron cerca de la residencia de la señora Nancy Guthrie con detalles del ADN. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque este guante fue encontrado cerca de la casa, porque pudiera ayudar a identificar a la persona o las personas involucradas, y después de ya varios días de esta incertidumbre para esta familia, pudiera llegar algunas
respuestas a esta interrogante del paradero, de la condición y de dónde está la señora Nancy Guthrie. Por supuesto, estaremos muy pendientes de qué es lo que está ocurriendo en este caso que bueno, como les decía al principio, tiene a todos muy pendiente de lo que está ocurriendo. Pero mientras eso está pasando en Arizona, quiero invitarlos a que vayamos a Washington y que analicemos un poco de lo que está ocurriendo en el debate político sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que esto continúa intensificándose. Les cuento un poco, miren, ya van más de... estamos en el cuarto día precisamente del cierre parcial y esto ya está afectando no solo a los empleados, sino que también a personas como usted y yo que pudiéramos estar viajando. El congresista republicano Carlos Jiménez expresó muy fuertes críticas y quiero que lo escuchemos y después vamos a escuchar el otro lado de la moneda. People from TSA, Coast Guard, et cetera, all these folks are going to be working without getting paid. It's really an injustice to them. If you have an issue on policy, let's discuss it where it needs to be discussed. On the floor of the Senate, the floor of the House, pass bills, and then have the president sign it, and that becomes law. It's not, this whole thing about shutting the government down doesn't make any sense to me. It only hurts the innocent, which is really the people that are doing the job. And at the end, we open it up anyway, okay? And usually things don't change that much. But I think, again, this is political theater, and the Democrats have to do what they have to do, I guess, to satisfy their base. Ahí lo escucharon, eso fue por parte del congresista republicano Carlos Jiménez, expresando cómo este desacuerdo que existe entre los demócratas y republicanos está afectando a los empleados y que al final del día llegan a un acuerdo, pero recuerden que ese final del día puede demorarse mucho tiempo. Si usted recuerda bien, el año pasado tuvimos un cierre completo, tuvimos un cierre completo que afectó hasta casi noviembre, hasta la temporada de Thanksgiving, y entonces esto podría ir escalando. Pero antes que entremos en los detalles de por qué esto es importante para usted también saber cómo se manejan estas decisiones, quiero que escuchemos, como le decía, el otro lado de la moneda. Ya escuchamos al republicano, ahora vamos a escuchar al demócrata Dan Goldman de Nueva York, que nos va a explicar también su punto de vista de por qué no pueden llegar a este acuerdo. If the Republicans think that just because they have money for ICE and that it's okay not to pay TSA, not to pay Secret Service, not to pay the Coast Guard, then they're in for a difficult road in terms of the politics of this all, especially because they will be held accountable, they will be held responsible for shutting down the government because they refuse to accommodate very, very common sense, basic ideals of this country. And I think that's a risk that if they're willing to take, that's fine. Bueno, ahí lo escucharon. Vamos a ponerle un poquito en perspectiva para que usted entienda, porque también para mí a veces es un poco complicado entenderlo, pero es importante saber qué es lo que está pasando. Aquí no se están poniendo de acuerdo ni los demócratas ni los republicanos sobre cómo este dinero está siendo usado, especialmente en el Departamento de Seguridad Nacional. Vemos como los componentes de DHS, que son el TSA, que son las personas que a usted y a mí nos ayudan cuando vamos al aeropuerto, cuando se cruza la frontera, están siendo afectados y desde hace 4 días, muchos de ellos están trabajando sin recibir goce de sueldo o simplemente no están trabajando porque no van a recibir goce de sueldo. Los demócratas, por su parte, han exigido a los republicanos varias cosas que cambien en las políticas de cómo se maneja ICE para poder firmar este acuerdo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque sabemos que ICE está teniendo una presencia aún más fuerte en diferentes comunidades. No nos vayamos muy lejos, recordémonos todo lo que está pasando en Minneapolis, y de las cosas que están pidiendo los demócratas son las siguientes. Primero, que se permita o que se exija que los agentes de ICE anden sin máscara para poderlos identificar, que tengan o que eviten, mejor dicho, operaciones en lugares como lo son escuelas, iglesias, lugares públicos donde la gente frecuenta y necesitan y quieren ir sin temor a ser arrestados, que tengan un warrant, que le llaman, que es como una garantía que pueden entrar a una casa, y por supuesto que tengan las cámaras corporales, que ya muchos de ellos los tienen. Entonces son varios requisitos los que están pidiendo los demócratas para poder firmar y poder llegar a un acuerdo y que se pueda entregar este dinero
dinero, y que puedan seguir operando sin ningún problema todas las agencias y los diferentes componentes del DHS, del Departamento de Seguridad Nacional. Pero el problema aquí está que ICE, que aunque pertenece a una de estas organizaciones, ya tiene el dinero, ya tiene los fondos, los 75,000 millones de dólares, y por eso siguen operando y no se están viendo afectados con este cierre. ¿Qué va a pasar? ¿Se llegarán a ese acuerdo? Pues vamos a estar muy pendientes porque ya vamos en el 4º día y realmente esta situación se puede complicar si se sale de las manos y si no se llega a este acuerdo, que probablemente no va a haber una resolución, sino hasta finales de febrero, el 23 de febrero, que las dos cámaras regresan, en este momento se encuentran en receso, regresan a estas reuniones, a estas conversaciones, y ojalá que para ese entonces pues puedan llegar a este acuerdo. Mientras eso pasa, hay mucha gente en la costa oeste que está preocupada, está un poco dudosa de qué es lo que está pasando a su alrededor. Y estas imágenes que usted está viendo ahora en pantalla es la realidad que está viviendo mucha gente en la costa oeste tras horas y horas de intensas lluvias, un clima extremo que se está viviendo en la costa este. Y bueno, muchos meteorólogos aseveran que estas tormentas van a continuar impactando la costa oeste de los Estados Unidos por los siguientes días y las siguientes horas. Horas críticas, pues se han emitido muchas alertas de lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra en distintas regiones, especialmente aquellas que se han visto afectadas por los incendios que son tan conocidos también en California. Pues ahora estas fuertes lluvias traen deslave, traen inundaciones repentinas y están poniendo en peligro a muchas personas. ¿Qué debe hacer usted en las próximas horas? Bueno, si realmente no tiene que salir de su casa, pues mejor quédese en casa, estar muy atenta a todas las recomendaciones que pueden dar las autoridades, tener un plan con su familia y tener paciencia, porque estas condiciones de lluvia pueden aumentar en cuestión de minutos, los centímetros, las pulgadas que pueden contenerse en las carreteras de lluvia pueden ser muy catastróficas, y lo más importante, pues por supuesto, es su seguridad. Así que los expertos en meteorología piden personas en el norte de California, en la costa central, que por favor se mantengan atentos a toda la información, a todos los boletines que dan para evitar cualquier tragedia y por supuesto estar pendiente de todas las noticias. Mientras esto está pasando en la costa oeste, vamos a hablar de un tema que muchas personas están siguiendo y de verdad que ha sido la caja de Pandora, y siguen saliendo información, documentos, acusaciones y nombres de personas importantes en el caso de Jeffrey Epstein, uno de los que se ha visto en fotografías, que se ha mencionado, pero que dice no tener nada que ver con este caso, es el presidente Donald Trump. A bordo de su avión, el Air Force One, hace unas horas, habló al respecto y reiteró que él ha sido exonerado. Vamos a escuchar qué fue lo que él dijo. I have nothing to hide. I've been exonerated. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. They went in hoping that they'd find it and found just the opposite. I've been totally exonerated. He sido completamente exonerado de esta situación, de estar vinculado con el pedófilo Jeffrey Epstein. Sabemos que son ya más de 3 millones de documentos que han sido entregados, que han sido hechos públicos, donde han caído, han sido mencionados, han sido nombrados personas de todo nivel, de todo ámbito, de todo nivel político, social, económico, y se han visto afectados con estas situaciones que pasaban con Jeffrey Epstein. Mientras Trump, a bordo de su Air Force One, decía eso respecto al caso, en un evento y en una conversación que tuvo con la BBC, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton habló al respecto. ¿Y por qué es importante lo que ella tenga que decir? Bueno, primero porque el nombre de su esposo, el presidente Bill Clinton, ha sido también mencionado en reiteradas ocasiones, y ellos están llamados y accedieron a testificar en lo que va el transcurso del mes. No se ha dado una fecha específica, pero se espera que ellos vayan a hablar al respecto de cuál era su relación con Jeffrey Epstein. Clinton, les quiero comentar que en esta conversación con la BBC sugirió que información relevante podría estar siendo retenida o inclusive editada
generando muchas críticas y nuevas preguntas en el ámbito político. El Departamento de Justicia pues ya respondió afirmando que el proceso de divulgación de estos documentos sigue criterios legales establecidos y reiteró que su compromiso es la transparencia y que en paralelo continúan las repercusiones pues en el mundo de todos los ámbitos, el mundo empresarial, el mundo financiero, se están viendo afectados por esta liberación de 3 millones de documentos. El último, o de los más recientes que fue nombrado, es el primo, escuche bien, del gobernador de Illinois, Tom Pritzker. Él era el presidente ejecutivo de Hyatt Hotels, y digo era porque anunció su retiro y reconoció públicamente que lamenta su asociación pasada con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que sabemos que era una persona aliada a Jeffrey Epstein y que inclusive permanece tras las rejas aquí en Estados Unidos. Pritzker afirmó haber tenido un juicio equivocado al mantener contacto con ellos, que inclusive facilitó que Jeffrey Epstein y una de sus novias pudieran hospedarse en uno de los hoteles de él, y a consecuencia de estas conversaciones por email que se hicieron públicas, este señor Tom Pritzker, una persona de mucho poder y que pertenecía a, como les decía, al grupo de Hyatt Hotels reconocidos mundialmente, pues se ha retirado de su cargo. Pero para que usted tenga una idea, esto no solo afecta a expresidentes, a bancarios, a personas de mucho poder, sino que también hasta la realeza. La ex esposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, también inició un proceso de cierre tras renovados escrutinios de muchos de estos documentos, donde se le menciona. La decisión de Sarah Ferguson refleja cómo este caso de Epstein ha impactado su persona, sus negocios, su alcance y todo lo que tiene que ver con ella y principalmente con sus hijas. Hago una pausa aquí porque es muy lamentable todo lo que está pasando. Y en lo último que se ha dicho de Sarah Ferguson, que en su momento fue la princesa Sarah Ferguson, es que hasta sus hijas, que tendrán, no sé, 30, 40 años ahora, estuvieron vinculadas, ¿de qué manera? No lo sabemos, con Jeffrey Epstein. Así que, bueno, este caso sigue dando mucho de qué hablar. Se dice que ya esos fueron todos los documentos que se iban a presentar, pero sin duda 3 millones de documentos que han dejado al descubierto a muchas personas de poder en este vínculo con esta persona, este pedófilo que sabemos o se dice que se quitó su vida tras permanecer en una cárcel aquí en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a Cuba, donde el presidente Trump dice y reiteró que nuevamente la situación en la isla se está volviendo una crisis nacional? Trump afirmó que su administración mantiene una conversación con las autoridades cubanas y sugirió, escuchen bien, un posible acuerdo para aliviar estas condiciones humanitarias. A bordo de su avión, esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now, and Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. Cuba y yo estamos hablando, eso asegura el presidente Donald Trump. Mencionó ahí a Marco Rubio, que es una persona clave que está teniendo estas conversaciones de la crisis que está pasando en Cuba. Pero cómo se vive, cómo realmente esto está afectando, cómo la falta o la escasez de petróleo que ya no están recibiendo por parte de Venezuela ni por México está afectando a los cubanos de la isla. Hablamos con ellos y esto fue lo que dijeron. Ahí lo vas a ver grande, sale, pero ahí me pinchas ahí, ponen la fecha, ya, esto lo va diciendo todo. Y entonces cuando logré entrar cogí como el 200 y pico, menos mal. 200 y pico, 300 y pico, no me acuerdo ahora bien. Pero bueno, eso fue hace unos días ya y mira, ahora hoy es que me toca. Ahora como le expliqué, tengo el 7,000 y pico.
dan 50 turnos diarios. ¿Cuándo yo vuelvo a comprar gasolina? Ya eso será para pararme. Ya estaba preocupada desde ayer porque ayer estaban en el 44 y no me llamaban, entonces mandé a alguien que viniera por aquí no había nadie, me empecé a preocupar, pero no, me entró un mensaje ahorita como a las 10 de la mañana y vinimos para acá, así que todo bien. Porque es casi que imposible, con 20 litros no se puede. Entonces, bueno, tratamos de resolver, así que esa es la situación que tenemos hoy en día con el tema de la gasolina y el ticket. Sí, está más controlada, pero muy escasa. Tratamos de resolver. Ahí lo escuchábamos de estos cubanos con el optimismo que los ha caracterizado por tantos años, tratando de salir de estas situaciones tan difíciles, y ahora lo estamos viendo con esta escasez de gasolina, con los apagones, con la intensificación de esta presión económica y social que se vive en la isla. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que Venezuela, que era uno de los grandes aliados de Cuba, ya no está proveyéndose petróleo, sabemos que México también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es cuestión de tiempo de que esta situación se intensifique, pero como lo escuchó usted ahí mismo del presidente Trump, están en conversaciones con Cuba para ver qué es lo que pasa, y por supuesto nosotros vamos a estar muy al pendiente de cómo evoluciona esta situación. Pero quiero comentarles que esta madrugada, pues muchos despertamos con la noticia que marca un momento significativo en la historia del activismo aquí en Estados Unidos. El reverendo Jesse Jackson falleció a sus 84 años, según confirmó The Rainbow Push Coalition. Jesse Jackson fue una figura central en el movimiento de los derechos civiles y un colaborador muy cercano de Martin Luther King Jr. Incluso él estuvo presente en esa famosa caminata cuando asesinaron a Martin Luther King Jr. Durante décadas, él defendió causas relacionadas con la justicia racial, la igualdad y la participación política de comunidades históricamente marginadas. Y su legado permanece profundamente ligado a la lucha de los derechos humanos, no solo de las minorías, en Estados Unidos. Por supuesto, muchas personas a todo nivel se han volcado a las redes sociales a darle las condolencias a su familia, a sus seguidores, a las personas que por tantos años lo siguieron, lo acompañaron y que estuvieron cerca de él. Pero uno que muy temprano también se pronunció y sorprendió con sus declaraciones, o usted juzgue al escucharlas, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en un mensaje bastante largo en la red social Truth Social escribió lo siguiente, y quiero resumírselos, y dice así: lo conocí bien, mucho antes de convertirme en presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, carácter y una astucia callejera. Era muy sociable, alguien que realmente amaba a la gente, a pesar de que los sinvergüenzas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas, me llaman racista de manera falsa y constante. Siempre fue un placer para mí ayudar a Jesse en el camino. Continuó escribiendo, tuvo mucho que ver con la elección sin reconocimiento ni crédito de Barack Hussein Obama, un hombre a quien Jesse no soportaba, amaba profundamente a su familia, y a ellos le envío mis más sinceras condolencias y mi más sentido pésame. Jesse será extrañado. Así lo compartió el presidente Donald Trump en sus entrevistas, en su red social Truth Social, y llama mucho la atención, pues siempre impregna un poco de su personalidad, de su opinión, pero sin duda resaltando la labor que hizo Jesse Jackson, una persona que, como bien les decía, estuvo mano a mano con Martin Luther King Jr. En los 80 intentó llegar a la presidencia de Estados Unidos, algo que no lo logró, pero sí se mantuvo muy presente y muy al frente de todas las causas sociales. Inclusive para muchos él fue quien abrió el camino para que, como bien lo mencionaba el presidente Donald Trump, el presidente Obama pudiera llegar a la Casa Blanca y convertirse en el primer presidente afroamericano de este país. Así que nuestras condolencias a todas sus familias, y de verdad lo invito a que
el día de hoy pues aprendamos un poquito más del reverendo Jesse Jackson. Esas son las noticias que están haciendo titulares el día de hoy, pero también hay muchas otras cosas que nos afectan a nosotros, especialmente cuando tiene que ver con el dinero que nosotros con mucho esfuerzo logramos llevar a nuestras casas y cómo esta inflación nos está afectando, cómo los precios de las casas inclusive está variando ahora que estamos viendo estas deportaciones masivas. Pues Jorge Ramos, mi compañero, tuvo la oportunidad de hablar con Alejandra Castillo. Ella es ex subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico y esta es la conversación muy interesante que tuvieron.